Una segunda actividad de este seminario sobre constitucionalismo económico con el tema de los retos de la constitucionalización del derecho al ingreso básico fundamental, digamos, llamar renta mínima, ingreso mínimo. En esta mesa van a participar la doctora Paulette Diez del Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí de la UNAM, experta en todos los temas relacionados con filosofía y vinculación con la pobreza. Eso es uno de los grandes temas que ha trabajado la doctora Diez ya durante muchos años. Y ella va a hacer una presentación de la mesa, pero también una breve síntesis de la importancia de Philippe Van Parijs, de las ideas de Philippe Van Parijs en este entorno. Nos acompaña también el doctor Pablo Llanes del CEPAL. Como ya el doctor Van Parijs hizo público, pues uno de los grandes conocedores del tema, uno de los grandes difusores de este movimiento, de esta reflexión, de esta política pública, y un economista muy familiarizado con las problemáticas, ¿no? del planteamiento de esta. Y también el doctor Gerardo Esquivel, economista y director del Centro de Estudios Belisario Domínguez del Senado de la República, pero también uno de las voces más conocidas en el país respecto de los temas de pobreza, desigualdad y obviamente también de renta básica o ingreso básico. La idea de esta mesa es fundamentalmente colocar algunos de los aspectos conceptuales, pero también operativos más importantes de esta iniciativa tan trascendente. La doctora Dieter va a ser la que va a llevar la mesa y la presentación de todo el contenido. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, a los participantes en la mesa y al público. Tú me dices cómo andamos de tiempo, son 1:45, ¿no? 1:45, doctor Llanes tiene que ir a la 1:30, sí, pero yo creo que podríamos terminar, digamos, al menos una presentación de 15 minutos y después quizá unas breves preguntas sí. y después... Pablo es mi nombre, Pablo es mi nombre. Como tuyo, no me tocayo. A Pablo Llanes, y después... Bueno, obviamente yo quiero empezar agradeciéndole de veras, como siempre, a Pablo Larrañaga, ¿no? También a Pablo Llanes, Gerardo Esquivel, ¿no? Pero la invitación me la hizo Pablo Larrañaga, además a María, mi colega del Instituto de Filosóficas, tuvimos una charla con él. Sí, yo les voy a hablar muy brevemente, porque vienen a oír a mis compañeros, muy brevemente, de la importancia, de lo que yo siento que fue la importancia de Van Parijs. Fíjense, cuando yo estaba haciendo, ya muy grande, mi tesis de doctorado, nos tardábamos mucho en mi generación en doctorarnos, hice una tesis muy curiosa, que un día un alumno me dijo: doctora, que además siguió con los estudios, me dijo: doctora, ¿por qué no siguió con el tema de su tesis? El tema de la tesis era marxismo analítico. Entonces le contesté: porque nadie me hizo caso. Absolutamente cierto. Este chico se ganó un premio por una tesis sobre marxismo analítico. Pero lo que les quiero decir es que, buscando justamente autores, obviamente el marxismo analítico, yo creo que podemos decir, todo el mundo lo ha dicho, empieza con el libro de Jerry Cohen, ¿no? Después, Marx, la teoría de la historia de Marx. Después viene el otro, digamos, gigante de la filosofía, ¿no? Que es John Elster, filósofo noruego, que también se mete a discutir con Cohen. Cohen defiende explicaciones funcionales, Elster defiende explicaciones, teoría de juegos, que es muy interesante, los dos con unos libros que impactan muchísimo, dado que en la filosofía analítica se tenía un poco esta idea de que el marxismo, creo que fue Carnap el que lo dijo, el marxismo no tiene más valor que una interjección, es como decir hay, ¿no? Entonces, bueno, estos libros dentro del marxismo analítico fueron absolutamente
impactantes, ¿no? Y después también en mi tesis encontré a un profesor belga que tenía un libro sobre ciencias sociales y que se metía en la misma discusión de Elster y Cohen y que resultó ser Philip Pamparis. Entonces él tiene una propuesta diferente a la de Cohen, diferente a la de Elster, que es muy, muy interesante y que incluso traté en la tesis antes de esto de la renta básica, ¿sí? Lo que quiero, lo que me gustaría un poco ubicarlo. Hola, Pedro. Lo que quería yo ubicarlo es en el sentido de que estos tres filósofos, después historiadores, después un economista, John Roemer, que lo ha de conocer Gerardo muy bien, empiezan a trabajar en un grupo que se llama Septiembre. Ese es el grupo, digamos, así se llama oficialmente, ¿sí? Y no oficialmente, perdonen que lo diga, pero en inglés me suenan menos mal las groserías. La otra manera en que se llamaban era non-bullshit Marxism. Sobre todo comparado mucho con pues, todos los althuserianos, toda esta corriente. Entonces yo realmente llegué a la obra de Pamparis por su libro En Ciencias Sociales, pero sí me encantó la existencia de este grupo que defendían una visión del marxismo. Pero fíjense que les voy a decir ahorita muy rápidamente, no voy a hablar mucho, pero lo que a mí me llamó la atención fue justamente el rigor académico de las propuestas de este grupo de profesores y bueno, el interés que mostraban por una nueva fase para explicar de alguna manera el marxismo. Imagínense ustedes qué cosa. ¿Quién hubiera pensado que el marxismo podía ser tratado como una teoría de juegos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el manifiesto comunista. Si a alguien le interesa el tema de la ideología, vean cómo la desmenuza Elster, ¿no? Es decir, como Marx aquí, pero en fin, era un grupo académicamente y además tenía una cosa distinta a lo de los franceses y de los italianos, que siempre estaban relacionados con partidos políticos, ¿no? Entonces esto era como mucho más puramente académico, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que yo siento es que muchos de estos autores, cuando viene todo el debacle, digamos, de lo que se llamaba aquí en México el socialismo real, pues empiezan a buscar otros horizontes, pero por lo menos estos pensadores no se volvieron como defensores absolutamente del capitalismo y decir qué vamos a hacer. Bueno, un poco es decir, esto lo dice Jerry Cohen de una manera verdaderamente que se nos deshace el alma en el libro sobre la igualdad y la justicia. De veras, es así tristísimo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Muchos se van como él a las discusiones de la justicia distributiva, trabaja más o menos con Sen, en fin. Elster se va a decisiones individuales, tanto en las cámaras como en los juzgados, en fin. Y justamente Philip Pamparis se va a este problema de la renta básica. Todas estas son alternativas, ¿sí? Como yo lo veo, son alternativas, no me dejarán mentir, contra esto que sentimos que es la barbaridad del capitalismo, ¿no? ¿Por qué digo la barbaridad? Bueno, primero la barbaridad por el consumo. Ahorita en la Ciudad de México uno va y cada 3 cuadras hay un centro comercial, ¿sí? Además de esta barbaridad, bueno, además de otra cosa que es terrible, es justamente las brechas de desigualdad que existen sobre todo en nuestros países, sobre todo en América Latina, y además que ningún programa político de los que conocemos ahorita ha logrado combatir seriamente el problema de la pobreza, ¿sí? Desde que, bueno, Philip citó a Progresa, Oportunidades, Prospera. Yo tuve la oportunidad de estar un año trabajando en Progresa, y había muchas críticas, ¿no? A mí, sin embargo, me atrajo. De ahí nació mi interés por estudiar el tema de
de la pobreza. Y otra vez me empecé a encontrar a estos autores, ¿no? Los mismos, digo, en fin, obviamente Rawls, Van Parijs, en fin, ¿sí? Entonces, esto creo que han sido como la conciencia de la filosofía política que empezó, digamos, con este grupo y que se ha justamente esparcido por muchos lugares, ¿no? Cuando Van Parijs empieza lo lo explicó ayer, bien, que en realidad viene de unas siglas del francés bien, ¿no? Esto gracias, ya se hacen muchos grupos en diferentes países de la propuesta de la renta básica. Entonces, para mí es un orgullo estar aquí junto con Pablo Yáñez, que es un especialista en políticas públicas. No quiere que diga yo nada, porque dice que diga uno, ¿no? Sí, depende, dice, exacto, que ya no vale la pena googlear, porque lo importante es lo que diga uno. Y bueno, pero sí los googleé y también sí vi el currículum que tenía el doctor Gerardo Esquivel. Si leo los currículums, ahora sí ya no da tiempo ni para nada, ¿sí? Entonces, parece que tiene prisa Pablo Yáñez, con que ya he tenido la oportunidad de compartir algunas mesas. Y le damos la palabra a Pablo, si les parece bien. Bueno, muchas gracias. Déjenme agradecer nuevamente la invitación, agradecer mucho a Felipe su inmensa productividad en términos de conferencias. Creo que lleva no sé cuántas charlas en estos días, su disposición, su bonomía. Y además señalar que buena parte del motivo de que Felipe está aquí, pues es para celebrar la publicación en castellano de su libro, Ingreso Básico, una propuesta radical para una... ¿es economía sana? No, es una sociedad libre y una economía, trabajaron sensata. ¿Cuál es ese? Claro, a ver, por acá. No, pero se llama A ver, ¿cómo se llama? Ingreso Básico. Ok. Exactamente, y abajo una propuesta radical para una sociedad libre y una economía sensata. Entonces, pues es muy importante que el texto ya esté publicado por Grano de Sal aquí en México y que esté en castellano para que pueda circular. Déjenme iniciar con un par de afirmaciones. Bueno, voy a estar hablando indistintamente renta básica, ingreso ciudadano, pero estamos refiriendo básicamente a lo mismo. Frente a los gravísimos problemas sociales, políticos, económicos contemporáneos, la renta básica no es la solución, pero es parte de la solución. Parte del problema hay una sobreventa de expectativas de que parece que tiene que resolver todos los problemas de la humanidad. En realidad, un proyecto transformador tiene que incluir un conjunto de dimensiones y uno de ellos, yo estoy convencido, debe ser una garantía de ingreso. Pero eso no significa que con la garantía de ingreso incondicional, ya como lo explicó Philippe, van a quedar resueltos todos los problemas. De lo que no tengo duda es que muy probablemente los problemas no se van a resolver sin este ingrediente y esta perspectiva. Entonces, a veces el debate se va a volver súper confuso en México, porque por ingreso básico, renta básica, se van a entender mil y un cosas diferentes y aparecen objeciones que poco tienen que ver a veces con la propia naturaleza de la propuesta. Así como hay que defenderla con buenos argumentos, también hay que atacarla con buenos argumentos para tener efectivamente un debate intelectual de calidad. Por otro lado, esta es una afirmación un poco más precisa. El ingreso ciudadano o la renta básica no es cualquier cosa, ni cualquier cosa es el ingreso ciudadano. Yo he visto pero muchas iniciativas de política social que adoptan el nombre de renta básica, ingreso ciudadano, y en realidad están bastante
fuera de lo que significa esta propuesta. No toda transferencia monetaria es un ingreso básico. Y en ese sentido, defender o establecer los límites de la peculiaridad, particularidad de esta propuesta me parece de la mayor relevancia. La tercera es una pregunta. Como decía la canción, ¿qué tiene la renta básica? Que ahora todo el mundo está hablando de ella. Yo creo que los que hemos estado ya por un tiempo en eso estamos un poco sorprendidos de cómo se saltó etapas, porque de una cosa muy pequeña, de repente quedó en una discusión pública de enorme relevancia. Probablemente, Felipe, cuando se creó la BIEN, el salón era más pequeño que este, en la Universidad de Lovaina. Y miren el nivel de discusión, debate, etcétera, que está teniendo. ¿Estamos frente a una discusión de moda o frente a un tema que ya quedó colocado en la agenda pública y se va a seguir debatiendo con buenos y malos argumentos a favor y en contra, o estamos frente a un proceso simplemente episódico y posteriormente vamos a pasar a discutir otros temas u otras iniciativas? Mi conjetura es que estamos ante una discusión que llegó para quedarse y llegó para profundizarse y que crecientemente se va a estar debatiendo en los más diversos espacios, no solo académicos, sino políticos, comunicacionales, etcétera. Ya en el caso de México es bastante evidente. O sea, hemos desarrollado actividades en el Senado, hubo un debate fuertísimo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Es obvio que se va a estar discutiendo en el curso de la próxima campaña electoral, y a veces olvidamos algunos antecedentes. Por ejemplo, cuando Patricia Mercado fue candidata a la presidencia de la República, introdujo la propuesta del ingreso ciudadano como parte de su plataforma. Lo que pasa es que era una fuerza política muy pequeña y no tuvo mayor repercusión. Algunos también se olvidan de que Beltrones lo propuso. Cuando Beltrones hace 6 años, Beltrones is a very famous politician in Mexico. Beltrones. Cuando hubo una especie de lucha de precandidatura con el actual presidente, en ese momento Beltrones habló del establecimiento del ingreso mínimo garantizado. Se perdió. Pero la idea no es una idea que haya de repente caído del cielo, ha estado presente. Algunos hemos señalado las similitudes que tiene en cierta medida en sus componentes filosóficos la pensión universal de adultos mayores de la Ciudad de México como una especie de renta básica o de ingreso ciudadano para personas residentes en la ciudad de más de 68 años. ¿Por qué el atractivo o la llamada de atención que está generando la propuesta de el ingreso ciudadano, la renta básica? Yo diría que son 3 grandes razones. Una es el profundo sentido, ahí sí casi universal, de incertidumbre sobre el futuro de la economía. No es casual que se haya desatado este enorme interés en la renta básica después de la gran recesión del 2008. Eso es prácticamente medible. Y una sensación creciente de incertidumbre, inseguridad, disolución, digamos, de las seguridades que proporcionaba, digámoslo así, la sociedad salarial. La tremenda duda sobre el futuro del mundo del empleo, y que esto está claramente presente tanto en países altamente desarrollados como en países pobres. Yo decía, no deja de ser interesante que en esta cosa de los programas piloto, que tiene ahí sus asegúnes, sean en países como Finlandia o la India. ¿Qué tienen en común países tan extraordinariamente diferentes para que una idea como esta les parezca
razonable o les parezca atractiva para aplicarse en contextos sociales y políticos tan diferentes. Yo creo que hay una elevación de la percepción de incertidumbre y en ese sentido el ingreso ciudadano aparece como un piso de seguridad básico, elemental, que parece tener cierto sentido. Segundo, la interés respecto a esta propuesta también ha estado vinculado a una toma de conciencia global sobre las implicaciones de la profundización de la desigualdad. O sea, el tema de la desigualdad volvió a colocarse y ahí debo decir que nosotros de la CEPAL empezamos a plantear el tema de la igualdad y también dijeron, pues esto ya está de moda, hombre. Ahorita es la equidad, ahorita es, en todo caso, hasta la igualdad de oportunidades, pero no más allá de ello. Hoy el tema de la igualdad está vuelto a colocar en la agenda de discusión pública de manera muy, muy importante, y no solo en los países pobres o menos desarrollados, sino en el corazón mismo de los países desarrollados. Entonces yo creo que estos dos elementos son elementos que pesan mucho, junto con los procesos de transformación tecnológica, robotización, automatización, pero aquí déjenme precisar algo, es mi posición. La idea de la renta básica no se justifica porque exista la robotización. Sin robotización incluso habría que tenerla, pero sí probablemente introduce un elemento de urgencia, un elemento de decir, y además de todo, tenemos este proceso de transformación del mundo del trabajo y del mundo del empleo que tiene enormes implicaciones en términos de la posibilidad de pensar, por ejemplo, en un esquema universal bismarckiano, en el cual la apuesta por el pleno empleo es una apuesta realista, por el crecimiento sostenido y por derivar del empleo el conjunto de prestaciones sociales, que era básicamente la idea del empleo como llave casi única de acceso a bienestar, protección y seguridad social. Déjenme subrayar que en rigor lo que conocimos como el periodo de pleno empleo del capitalismo más desarrollado en los famosos gloriosos 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue un pleno empleo masculino basado en una separación entre las labores productivas y reproductivas y basadas en el esquema del famoso breadwinner. Pensar el pleno empleo en condiciones de cerrar la brecha de incorporación, que todavía sigue siendo muy grande en países como México, de las mujeres a los mercados laborales, sigue siendo un desafío enorme. El segundo elemento por el cual, en mi opinión, está teniendo este atractivo es porque muy probablemente, y esto es muy de América Latina, y es una opinión muy personal, estamos asistiendo al fin de ciclo de 20 años de la apuesta por las transferencias monetarias condicionadas como medio para interrumpir la transmisión intergeneracional de la pobreza y como una vía que iba a permitir, vía la teoría del capital humano, la salida de la pobreza de los hogares. Por lo menos en países como México, los resultados de 20 años, en términos de este gran objetivo central, pues son bastante limitados. Y programas Prospérate, Oportunidades, etcétera, lograron reducir la incidencia, la gravedad de la pobreza, la intensidad de la pobreza. Los pobres se hicieron un poco menos pobres, pero en general no dejaron de ser pobres. Digamos, en el caso de México, en el caso de otros países es diferente, el caso de Brasil fue diferente, pero en Brasil tuvo que ver mucho más con también políticas laborales muy intensas y muy, muy fuertes. Entonces, ahorita hay un debate de qué hacemos. ¿Nos echamos otros 20 años de transferencias monetarias condicionadas, más o menos con el mismo modelo y colgándole más requisitos como el de la inclusión productiva, etcétera? ¿O hay que repensar las cosas de otra manera? Entonces yo creo que estos elementos están pesando mucho y estos elementos creo que no son de coyuntura.
Yo creo que son más bien estructurales, de largo plazo, y por algo este debate está llamado a mantenerse, continuar y profundizarse. Quisiera yo hacer una referencia sobre el tema del debate en torno a los costos. Ya Filipe además ha hecho muchos, en su libro está, entre el costo bruto, el costo neto, etcétera, pero hay un costo que no nos preguntamos, que es el costo de no tenerla. O sea, toda la discusión es el costo de implementación. Pero ¿qué significa para una sociedad en términos de costo tener niveles crónicos de pobreza muy amplios, tener una situación de incertidumbre y inseguridad económica muy extendida, tener la existencia de males sociales y sufrimiento humano también probablemente evitable? Y cuando hacemos la estimación de los costos, pareciera que la situación actual es una situación de costo cero. No es una situación de costo cero. Entonces, también en el debate hay que incorporar los costos de no tenerla. ¿Es financiable? Dependiendo los horizontes que si uno se plantee, un país como México tiene que plantearse si el tamaño de la economía que ya tenemos, 13ª, 12ª economía del mundo, realmente está produciendo los niveles de bienestar óptimos materialmente realizables, o hay una brecha, o tenemos una economía mucho más grande que el bienestar que está produciendo hoy. Si nosotros lo vemos en términos de indicadores tradicionales, México en términos del tamaño de su economía o su producto per cápita está en el grupo A de América Latina. En materia fiscal y en materia de brechas sociales estamos claramente en el grupo B. Parece que hay una brecha que habría que revisar. Ahora, para finalizar, es una propuesta en el contexto de una redefinición, reingeniería del Estado social, en donde hay que atender no solo efectivamente las transferencias monetarias, hay que también atender el tema de las transferencias y de la provisión de servicios públicos en especie, particularmente en materia de educación, en materia salarial. Sí existe el riesgo de que alguien quiera voucherizar la política social repartiéndole un cheque a todo el mundo y decir con eso lo van a resolver, pero hay que entenderla como un instrumento potencialmente poderoso, pero también limitado, y que por ende requiere de otros elementos complementarios. De alguna manera, Filipe lo decía, innova pero no reemplaza completamente. Es lo que nosotros un poco venimos pensando en la CEPAL, en la necesidad de un Estado social del siglo XXI multipilares, en donde a los pilares tradicionales en términos de institucionalidad laboral, provisión de servicios públicos en materia de educación, salud y otros, hay que ir agregando un pilar de un ingreso básico garantizado, y el otro elemento, es un pilar que nosotros proponemos, es la construcción del sistema de cuidados. Y en ese sentido, permitirnos pensar ante la magnitud de los problemas, ante la magnitud de la crisis que estamos viendo, cuáles son las herramientas, los mejores modelos, los mejores diseños para tratar de garantizar una vida mejor, con un mayor margen de libertad a las personas, y si es posible empezar a pensar en una política social que no solo atiende carencias, desarrolla capacidades, sino que también amplía libertades y se construye crecientemente en lógica no solo de igualdad, sino también de emancipación. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, tenemos como 15 minutos, se tiene que ir a la una. Entonces, tenemos entre 5 y 10 minutos para que ustedes les manifiesten sus... ¿Prefieren? Sí, sí. Porque... Sí, mejor. ¿Te habla Gerardo? Sí, yo puedo hacer ¿Prefieres? los famosos 15 minutos de tolerancia, si los ponemos, no hay problema. Claro no, que bueno, sí. Entonces, si ustedes prefieren... Sí, mejor, ¿no? Bueno, entonces le doy la palabra a Gerardo Esquivel, que voy a
aplicar el principio Yáñez, que consiste en decir, bueno, ¿para qué leo lo que saqué de Google? Sino, óiganlo. Gracias, Paulette. Gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas y gracias a Pablo Larrañaga por la invitación. Es un gusto siempre venir aquí al Instituto, más para hablar de este tema que me parece fundamental, el tema de la renta básica o ingreso mínimo. Y la verdad me da mucho gusto que esté aquí el profesor Philip Van Parijs, porque además me siento indirecta pero parcialmente responsable de que su libro se haya traducido al español, lo cual me da mucho gusto. Es el primer libro de la editorial Grano de Sal que dirige Tomás Granados Salinas, y de Tomás Granados tuve con él una excelente colaboración cuando él estaba como director editorial del Fondo de Cultura Económica. Él fue que conseguimos los derechos de traducir el libro de Piketty y otros que han dado lugar a una colección de desigualdad y de temas sociales muy importantes en el Fondo de Cultura, pero como quizá todos ustedes saben, salió del Fondo de Cultura y decidió formar una nueva editorial. Y hace aproximadamente un año, lo conozco además por otras razones, nuestros hijos van a la misma escuela, y me contó de los libros que tenía nuevos, que había visto los posibles derechos para su nueva editorial, y me preguntó su opinión y le dije, creo que con el que debes empezar, porque es el que te garantiza un éxito inicial muy importante, es el libro de Philip Van Parijs. Le dije, porque el tema es crucial, el tema va a crecer en importancia en los próximos años y además es el mejor libro sobre el tema, digamos, indudablemente. Entonces, por esa razón le dije, si vas a traducir un libro con el cual vas a empezar, yo te recomendaría, a lo mejor se lo dijeron otros, no quiero atribuirme la única responsabilidad, pero sí me acuerdo habérselo planteado, y Tomás, con quien tengo además esa buena relación a raíz de nuestro trabajo en el Fondo de Cultura, tomó la decisión muy afortunada de ser efectivamente el primer libro de esta editorial Grano de Sal. Así es que en ese sentido, por eso decía parcialmente que me siento responsable y me da mucho gusto que además se esté disponible ya en español y que se esté discutiendo efectivamente ahora de la manera en la que lo planteó Pablo Yáñez, en el sentido de que en efecto pues brincó a la palestra, en efecto, de la periferia de la discusión en la que se encontraba el tema hasta hace algunos meses al corazón de la discusión pública. Y eso, la verdad es que me da, en algún sentido, mucho gusto, porque es un tema que también nosotros hemos impulsado. En el Senado mismo hemos tenido la oportunidad de que esté Pablo y otros especialistas. Hicimos un foro de 2 días muy importante, el Instituto Belisario Domínguez, que publicamos unas memorias sobre el tema. Están los videos, vinieron muchos especialistas. En fin, estuvo muy interesante. Un seminario organizado a propuesta del senador Luis Sánchez, del PRD, quien ha impulsado este tema de manera muy importante y que fue quien organizó ese evento, y logramos ese evento que fue muy exitoso, donde participaron Pablo y muchos otros especialistas. Entonces es un tema que nosotros hemos impulsado también, y además como resultado de eso, justamente el senador Luis Sánchez estuvo en la sesión, si no mal recuerdo, la diputada Araceli Damián, que tiene una iniciativa que, un poco como dice Pablo, son cosas que tienen ese nombre, no necesariamente son eso, pero que abonan la discusión. Digamos, la iniciativa de Araceli Damián en la Cámara de Diputados, Araceli Damián es diputada de Morena, pues podrá uno discutir sus asegúnes de si funciona, si las estimaciones también, pero ya ponía en la mesa la discusión de la agenda legislativa un tema como este. En fin, se discutió ahí de manera amplia el tema de cómo se estaba implementando en algunos otros países. Se vieron los experimentos o los programas piloto que estaban ocurriendo en otros países. En fin, los primeros resultados, y dio lugar, insisto, a esa memoria, pero también dio lugar a una cosa que el senador Luis Sánchez me pidió que hiciéramos después de eso un estudio sobre la posibilidad de implementar la renta básica. Y el estudio justo está por salir. Se los informo, de hecho, en algún momento estuve tentado a presentar algunos de los resultados del estudio que hizo John Scott, pero es el estudio quizá más amplio en términos de la discusión posible de una implementación de una renta básica en México. El estudio, insisto, va a estar por salir, va a estar disponible en la página del Instituto Belisario Domínguez para quien lo quiera conocer.
Entonces, nomás para decir que sí son temas que hemos estado discutiendo, analizando sus implicaciones y tratando de traer a la discusión pública, incluyendo esta discusión mucho más concreta de costos, etcétera, que también ya mencionó Pablo para el caso específico de México. Ahora, dicho eso, en efecto, yo también creo, como lo dijo Pablo Llanes, que el tema llegó para quedarse. Llegó para quedarse, es decir, no es un tema de moda, no es un tema que se va a ir. Quizá en otros momentos en el tiempo, quizá, por ejemplo, cuando lo trajo Patricia Mercado a la mesa, hace 11 años ya, pues el tema se diluyó, ¿no? Recuerdo haber estado con ella en un programa de televisión donde hablamos de eso, que me parecía en ese entonces muy innovador. Ahora pues ya ha crecido la discusión pública del tema, es mucho más conocido, mucho más entendido, también los alcances, las limitaciones también de un esquema de esta naturaleza, pero desde ese momento estaba, pero ahí se perdió, digamos, se perdió la discusión. Cuando lo mencionó Beltrones, la verdad es que no recuerdo en qué contexto lo mencionó, pero tampoco permeó en la discusión pública, pero ahora sí que está permeando en la discusión pública por todas las razones que ha planteado Pablo, en efecto. Creo que es crucial el tema a nivel mundial, del impacto de la crisis mundial y de cómo el tema de la desigualdad brincó al centro de la discusión, derivado de muchos factores, incluyendo cambios en la agenda de investigación, nuevas cifras, nuevos estudios. Se ha dado, yo diría, una coincidencia de intereses, de tal manera que ha traído al tema de la discusión temas como de qué hacer en términos de política pública, y ese es el tema de la incertidumbre, el tema de lo que no sabemos qué va a pasar con el futuro del mundo laboral, etcétera, en los países desarrollados y en desarrollo. Todo eso alimenta sin duda el debate. El tema de ese tema, junto con el otro tema, que también de alguna manera subyace a la discusión más importante quizá en países desarrollados que nosotros, pero que eventualmente nos alcanzará, que es efectivamente el tema de la robotización y de la potencial falta de creación de empleos para todos, y que da lugar a esa discusión. En México, quien lo ha impulsado, por cierto, desde hace mucho tiempo esta discusión por esta vía, es Enrique del Val, quien ha hablado desde hace tiempo de esta situación en la que eventualmente podríamos encontrarnos, en la que no se van a generar suficientes empleos para todos. Él no necesariamente lo planteaba en términos de la robotización, sino incluso de una ausencia de demanda. Pero está ahí en el centro de la discusión. Y luego el otro tema, que es muy importante, que está asociado a lo que ya mencionaba Pablo, que es el tema del fracaso de la política, en el caso específico de México y en otras partes en el mundo, es que en algunos lugares está el tema de la desigualdad muy candente, pero el tema del fracaso de algunas políticas públicas que pretendían combatir la pobreza. En el caso de México, sin duda, el tema del fracaso de las políticas de transferencias condicionadas para abatir la pobreza está en el corazón de la idea de buscar alternativas. Y eso es lo que está planteando, lo que nos está llevando a buscar alternativas, una de ellas siendo el tema de la renta básica. Entonces, y creo que eso es una cosa que va a empezar a ocurrir en otras partes del mundo, donde curiosamente adoptaron el esquema de transferencias condicionadas porque México lo implementó y porque los primeros resultados parecían sugerir que iba a ser exitoso. Pero parecían sugerir que iba a ser exitoso ese esquema de transferencias condicionadas porque pues resultaba que los primeros estudios mostraban que, en efecto, si le dábamos dinero a las madres para que mandaran a sus hijos a la escuela, pues resultaba que más niños iban a la escuela. Bueno, eso en realidad no demostraba que el programa funcionase, sino demostraba que los incentivos funcionan, lo cual ya lo sabemos. Pero mostraba que los niños tenían más educación, las niñas especialmente, que tenían más mejores condiciones de salud, mejores niveles de nutrición, etcétera, lo cual estaba bien y es un resultado deseable sin duda. Pero al final del día, como el objetivo era combatir la pobreza intergeneracional, pues no fue sino hasta que, pasados 15, 16, 17 años desde que se implementaron estos programas de transferencias condicionadas, se pudo evaluar qué había pasado con los primeros niños que habían recibido estos programas y si habían tenido o no un beneficio en el mercado laboral, como era lo que se anticipaba que ocurriría, dado que irían a un mercado laboral con mejores condiciones de educación, de salud, etcétera, capital humano en general, y resultó que no. Y resultó que los primeros estudios de esas primeras cohortes de ahora jóvenes que se graduaron, digamos, del sistema de oportunidades o Progresa, pues resulta que no está funcionando y los resultados son bastante dramáticos, en el sentido de que pues invertimos muchos años y que no se va a romper, no por esta vía al menos, la pobreza intergeneracional. Entonces,
En ese sentido es que está el debate y creo que va a ocurrir eventualmente el debate, no solo en México, sino se va a expandir a otras latitudes donde posiblemente, a lo mejor en otras latitudes tienen más posibilidades de éxito porque han crecido. Y entonces parte del problema por lo cual no se traduce en una reducción de la pobreza tiene que ver con la ausencia de crecimiento económico que no genera demanda por ese tipo de trabajo y por lo tanto no los logra incorporar al mercado laboral en buenas condiciones. Entonces, a lo mejor en otras partes sí se logra, pero en el caso de México específicamente no se logró y eso está en parte en el corazón de la discusión aquí en el país. Entonces, digamos que ha habido una coincidencia de elementos que ha hecho que en el mundo brinque la discusión y específicamente en el caso de México, como dice Pablo, se brincó etapas y llegó de repente de la periferia al centro en unos cuantos meses, sin que necesariamente se haya dado la discusión de manera suficientemente profunda como ocurrió en otras partes, para entender mejor los alcances, las limitaciones, etcétera. Y entonces sí de repente ocurre, me parece, que eso en ese sentido es algo preocupante, que de repente se plantea la renta básica como una especie de hongo michoacano que resuelve todo tipo de problemas, ¿no? Entonces, también hay que tener claro que eso no es necesariamente el caso. Tiene muchos beneficios, ayuda en muchas direcciones, ayuda para los temas de la igualdad, ayuda para los temas de la libertad, ayuda para los temas de la emancipación. Eso es muy importante y desde la perspectiva ético y moral es una contribución fundamental y sin duda, eventualmente, yo creo que todos nos tendremos que mover todos los países, estoy pensando, a un esquema donde haya un esquema de algún tipo o variantes de esto de renta básica. Pero también es importante entender que cuando ocurren estos brincos que ocurren en la discusión, pues de repente encontramos a un político que cita de la misma manera a Milton Friedman y a John Rawls diciendo como que dijeron lo mismo, y pues no dijeron lo mismo, como queda muy claro en el libro de Philip Van Parijs y otros libros. Entonces, tenían propuestas que se asemejan y que pueden tener algunas implicaciones parecidas, pero no es lo mismo. Entonces, pero ese es el resultado de repente de este brinco que dimos en la discusión pública. Entonces sí se vuelve importante y yo sí creo que si bien es cierto que la queja más cotidiana o la crítica más común al tema de la renta básica que se plantea cuando alguien, y eso ocurre desde que lo empezó a plantear Pablo en México y otros más, siempre el tema era ¿y los costos qué? ¿Y los costos qué? Y me parece muy bien que Pablo diga, bueno, ¿y los costos de no hacerlo qué? También me parece bien. Entonces, eso desde la perspectiva ético-moral también, y económico-social. Pero eso no niega la importancia de hacerse la pregunta de ¿y los costos qué? O sea, porque finalmente, pues también hay que financiarla. Y entonces ahí hay diferencias importantes. Porque cuando alguien propone una renta básica y no nos dice cómo lo vamos a financiar, pues termina pareciéndose mucho a la demagogia. O cuando alguien nos dice, es que hay que implementar esto, pero la justificación que empiezan a dar, y eso es importante tenerlo presente, y el libro de Philip Van Parijs y otros libros lo han explicado muy bien, pues también hay diferencias del enfoque. Hay quien lo propone como una forma de deshacerse del Estado. Entonces también hay quien lo propone desde una visión muy conservadora y desde la idea de decir, pues miren, les damos una renta básica a todo el mundo y nos deshacemos del problema de proveer educación básica, nos deshacemos del problema de proveer servicios de salud, y entonces que el Estado se achique, y esa es una visión que propone esto. Entonces sí hay que tener presente en ese sentido, y por eso es importante entender también lo que está detrás del concepto de la renta básica, y lo que subyace a esto, porque puede ser relativamente fácil transitar a una idea de este tipo donde en realidad el efecto final sea la búsqueda de desaparición del Estado, cuando en realidad pues, no es esa la idea original, sino la idea original es más bien, o la concepción que de alguna manera soporta esto, tiene que ver más con esto otro de que es un complemento que reduce la incertidumbre de la ciudadanía, que otorga unos ciertos derechos, un derecho específico a toda la población y que tiene implicaciones en términos de igualdad, de combate a la pobreza, de emancipación a las personas para que puedan dedicarse a hacer otras actividades y que no estén sujetas a la búsqueda incesante de recursos económicos para sobrevivir simplemente. Entonces, esa es la filosofía detrás, me parece, de la idea de la renta básica en su concepción original.
pues sí no tiene nada que ver con esta otra vertiente que de repente se asemeja y se disimula y se trata de mezclar con la otra vertiente. Entonces, sí hay que estar, digamos, atentos siempre a esa discusión, porque es muy fácil que de repente, insisto, y por eso también ocurre una cosa que quizás sorprenda, que de repente vemos a políticos de distintas perspectivas e ideologías apoyando esto, cuando a lo mejor no están apoyando lo mismo. Le llaman igual, nos lo venden como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, sí es importante que ante esta, digamos, insuficiente debate que se ha dado en torno a la renta básica, me parece todavía en el país, que no se caiga en esa trampa, yo diría, de pensar que todo es lo mismo y que es relativamente fácil, y que también, pues sí, también tenemos que discutir cómo se va a financiar. Y entonces, sí también tenemos que hablar de eso, porque al final de cuentas, parte de la desigualdad, y de que de alguna manera también puede estar subyacente a esta discusión, pues tiene que reflejarse de alguna manera en obtener recursos que normalmente se obtendrían, como ocurre en buena parte del mundo, fundamentalmente, o de manera primordial, de gravar los ingresos de las personas de mayores ingresos, de mayor riqueza. Cosa que de repente en México pues parece que no queremos discutir todavía. Digamos, es la parte de la discusión pública en la que me parece que todavía hace falta. Todo el mundo está consciente de la desigualdad, todo el mundo ahora está más consciente de que es extrema, todo el mundo está consciente que las políticas de combate a la pobreza están teniendo problemas en reducir la desigualdad, la pobreza. En fin, en eso se está avanzando. Cuando pasamos a la discusión, bueno, ahora hagamos esto, pero esto nos va a costar tanto y esto va a implicar gravar tanto de esta manera a estos grupos sociales, pues ya de repente la discusión se empieza a detener. Y si no, pregunten cómo lo vamos a financiar. Pregúntense ustedes cómo lo vamos a financiar. El estudio de John Scott es interesante porque sí plantea montos específicos de cuánto nos costaría como porcentaje del PIB. Nada más para que sepan, sus estimaciones, dependiendo de cómo se hiciese, varían de 2% del PIB a 7 u 8% del PIB. Entonces, no es una discusión trivial, es una discusión que implicaría una reforma fiscal importante. Ahora, con esto no quiero decir que no por eso no se puede hacer, que no por eso no debamos discutirla. Se puede discutir y la forma me parece más sensata de abordar el tema hacia adelante es plantear un esquema de cómo transitaríamos hacia lo que queremos obtener al final. Eso implica a lo mejor una introducción gradual y eso implica entonces recursos graduales y eso implica entonces decir a lo mejor, bueno, colapsemos programas que hoy en día tenemos, nos va a dar tanto, más lo que podemos conseguir de tal. Eso puede dar inicio a un esquema que eventualmente nos va a llevar a una renta básica. Pero eso es distinto. Eso es distinto porque me parece que esa es como en todo caso se puede discutir la implementación concreta del tema. Es un poco, digamos, solo por asemejarlo a la discusión sobre el salario mínimo, y ya con eso termino, porque la discusión de salario mínimo, pues hay quienes discutimos cómo decir, pues sí, el salario mínimo debería ser por lo menos suficiente para que el trabajador no esté debajo de la línea de pobreza, lo cual implicaría un aumento del salario mínimo como de 120%, pero pues no estamos proponiendo que el aumento del salario mínimo en este año sea de 120%. A lo mejor sí hay quien lo propone, pero eso sabemos que eso sería inviable. Pero una idea de una trayectoria en la que eventualmente lleguemos a ese punto, pues es distinta, porque eso sería gradual, se implementaría paulatinamente, se podrían ir evaluando los costos, los efectos que eso tendría, pero tener en el horizonte de mediano plazo a dónde queremos llegar. En este caso de la renta básica, me parece que ese es el horizonte que debemos plantearnos. ¿Queremos tener una renta básica? Sí, ¿de cuánto? ¿Nos va a costar tanto? ¿Cómo lo hacemos? Con un esquema de esta naturaleza y empezar a transitar hacia ella. Y podemos empezar, pues, quizá focalizando. A mucha gente en la renta básica dice, es que si empiezan a focalizar, eso no es la renta básica. Ok, estamos de acuerdo. Pero en un principio, como un proceso de transición que nos va a llevar eventualmente a eso, pues es quizá para un país como el nuestro, con un país con la carga tributaria como el nuestro, pues la forma más lógica y natural de avanzar y de transitar hacia un esquema donde existe esta renta básica con todos los beneficios económicos, sociales, éticos, morales de los que se ha hablado tanto en estas presentaciones anteriores. Así es que creo que eso también tendríamos que tenerlo presente y ser realistas en términos de cómo se puede o no implementar y no caer en el canto de las sirenas de que en efecto pues es una solución para todos los problemas del país y que nos va a curar todos los problemas y los males que nos han aquejado durante tantos años. No es así, pero sí es importante tener el horizonte claro en el mediano plazo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.
gracias a los dos, sobre todo por ponernos estas dos partes, ¿no? Porque allí en el instituto surgió una idea de que justamente era un poco una posición de derecha, ¿no? Contra el Estado. La pregunta era por qué no reforzar más bien, digamos, la atención a la salud, la educación. Y bueno, ustedes hicieron muy bien la diferencia entre justamente una renta básica interpretada como una disolución del Estado y una renta básica que no implica la solución del Estado, ¿no? Entonces creo que eso quedó como muy claro. Ahora ya me callo y preguntas a los ponentes, ¿no? A los oyentes, no a los ponentes. Sí, a ver, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo juega la variable de la corrupción? Está bueno. Porque posiblemente seguimos una línea progresiva, la acabamos de implementar. ¿Sabes? Aquí tenemos un fantasma desde hace muchos años que ha acompañado a la clase política de este país, que es el clientelismo político. Lo pasa con el voto, podría pasar también con la renta básica. Pablo un poco tocaba el punto con la pregunta que me hizo David. Si tenemos un estado débil, un estado que no regula, a pesar de que tiene todo para regular, que no nos faltan leyes, nos sobran leyes en este país, pero lo que no tenemos es quizás el personal, la parte, digamos, ética, la parte honorable del funcionario, que ahí yo tengo muchas dudas si puede llegar a implementar, puede llegar a soportar una responsabilidad como esta de la renta básica. Sí, en paquete, ¿no? Porque si En no, paquete, ¿no? Sí. A ver, sí. paquete básico. Y paquete, y paquete, a ver si les parece también para los dos, ¿no? Sí. ¿Quién quiere contestar, ¿vale? Mi pregunta es abierta. Dentro de este Menos esquema yo. de transición, Menos a mí, pero bueno. que implica todo un rediseño de la política social al futuro, es un poco doble mi pregunta. ¿Qué tanto también implica una transformación del concepto de trabajo, que hasta ahora en la teoría económica, al menos la clásica, se considera un mal, ¿no? Trabajar es un mal versus el ocio, que es un bien, y entonces muchos argumentan que la renta básica haría que trabajaran menos, o sea. Pero ¿cómo implica esto una transformación del concepto de trabajo o incluso el concepto de valor? Y cómo, un poco haciendo referencia a un paper que escribió el doctor Esquivel sobre cómo el Telecán funcionó como instrumento de compromiso en el largo plazo, de que el Estado mexicano se estaba comprometiendo a una transformación neoliberal en ese sentido, cómo un compromiso al salario básico podría funcionar de la misma forma que se entienda como un compromiso en el largo plazo de una transformación completa de la política social. Okay. A ver, damos dos más y que contesten y luego si tenemos tiempo, ¿te parece, Pablo? Sí, no son interesantes. A ver, dos cuestiones más. Amalia, sí. Yo quería preguntar en esta idea de gradualidad, ¿en qué consistiría la gradualidad? Porque si la gradualidad es incrementarlo a poquito, es pues una versión, pero si la gradualidad es que no va a ser universal, entonces no parece que sea muy diferente de los programas que tenemos. Ok, sí, Amalia. La segunda pregunta es que se ha mencionado en la conferencia de José Juan París la posibilidad de financiarlo no a través de impuestos, sino a través de recursos naturales como Alaska. Si esto sería como algo posible aquí, ¿no? No quiero sacar a comparación el petróleo, pero a lo mejor sí. No lo sé, si sería como una alternativa de financiación posible, sobre todo teniendo en cuenta las deficiencias que tiene el sistema tributario, ¿no? Y sobre todo la falta de recaudación, que es un problema grave, ¿no? Y por último, en relación a la migración que se ha mencionado en la ponencia de José Juan París, a colación de una pregunta, la dificultad de implementarlo en una situación en la que hay muchos migrantes, ¿no? Que no es el caso de México, sino que aquí al revés. La pregunta es más bien cómo afectaría a lo mejor el flujo sobre todo hacia Estados Unidos, de tener una renta básica. A lo mejor esto sería como un efecto positivo en cuanto a impedir que fuerza laboral potente
migrara, ¿no? Pues Y eso despoblara pasó con partes del país pobreza, y ¿no? desactivara la economía de Se algunas fueron partes del más país. No lo sé, preparados. no sé. A ver, uno más y ya sí, pero cortito, ¿sí? Para que puedan contestar. Perfecto. La pregunta, se está hablando de que se va a solventar con una reforma tributaria, aumentando los impuestos a las empresas. En México un 44%, en 2016 se mencionó que un 44% de los impuestos se sostienen por la clase media. En este sentido, yo pregunto, la reforma suena bien, pero ¿no cree usted que pueda ocurrir que en torno a las reformas, a las multinacionales, a las empresas capitalistas de las cuales se critica, provoquen el fugarse los mismos capitales en primer lugar y en segundo, llevar sus recursos a paraísos fiscales generando problemas de inflación y problemas peores de lo que se buscaba con esa reforma? A ver, entonces no sé quién quiere empezar a... Sí, a ver. Bueno, primero, un Estado fuerte con capacidad de regulación, no solo regulación, de promoción, etcétera, es necesario con y sin renta básica. Nos partamos de ese supuesto, ¿no? De que es como no hay Estado regulador fuerte, entonces no la hagamos. Eso hay que tenerlo con o sin la renta básica. Es un instrumento del desarrollo que le hace falta al país. Y por cierto, se intentan que la Agenda 2030, el objetivo 16, va mucho en la lógica de construcción de Estado de Derecho, instituciones eficientes, transparentes, estados eficaces, etcétera, etcétera. También yo, por cierto, quería comentar algo. Yo no creo que sea un buen argumento decir, es que miren, mientras no esté regulado el mercado, vamos a producir más consumismo si la gente tiene un ingreso y entonces la lógica de la acumulación. Es que No, mi argumento. No, es pero la distribución yo desigualitaria. lo he escuchado varias... A ver, El mío no era ese. no me dejaron terminar. Yo he escuchado con frecuencia el argumento de que no porque es un subsidio al consumo, como que el consumo es un elemento negativo en sí mismo, cuando tenemos, y que efectivamente hay que transformar los hábitos de consumo, etcétera, etcétera, la demanda. Pero entonces, yo le decía a una gente con la que debatía, hijo, entonces tampoco aumentemos las pensiones, o tampoco aumentemos los salarios porque van a tomar mucha Coca-Cola a los obreros. Entonces, yo creo que lo que le criticamos a la renta básica a veces, hay que tener cuidado de ver si no aplica para otros casos en los que efectivamente pareciera que no estamos en desacuerdo. Sí cambia el concepto de trabajo y en realidad tenemos una tendencia a hacer equivalentes la categoría trabajo, ocupación y empleo. Y no es lo mismo. Y si recalculáramos el PIB con base en todas las formas de trabajo no remuneradas, híjole, eso lleva a una transformación muy profunda. El INEGI tiene aquí la cuenta satélite sobre el trabajo no remunerado de las mujeres. No sé, desconozco los detalles metodológicos, pero lo estiman en 25% del PIB. Yo he visto ese dato varias veces y no deja de impresionarme. Y en el caso de otros países de América Latina no es tan alto, pero sí es muy alto. Ahora, nos lleva efectivamente a no considerar que el único trabajo legítimo o que produce satisfacción o reconocimiento social es el asalariado. Que hay otras formas de trabajo, por ejemplo, el trabajo no asalariado que ha venido a hacer Filipa ahora con todas las conferencias que ha dado, que es también altamente satisfactorio. El otro punto es que creer que el trabajo per se es un elemento de dignificación y realización, y trabajo asalariado, yo creo que hay que ponerlo en cuestión. Porque una cosa son los trabajos que uno tiene, que son trabajos bien remunerados, interesantes, creativos, etcétera. La gran mayoría de la gente no tiene ese tipo de trabajos. O sea, considerar que el trabajo de levantarse a las 4 de la mañana en Pantitlán, salir, venir corriendo, estar en una oficina que no tiene ningún sentido, trabajo rutinario con un jefe abusivo, etcétera, etcétera, eso dignifica y libera y da sentido de pertenencia, no. Entonces yo creo que no todo trabajo en abstracto
es liberador, es satisfactorio y creo que hay mucho de trabajo basura, que sí, y que genera un ingreso IBIS, o sea, que también genera ingresos muy, muy bajos. Entonces yo creo que es una discusión filosófica muy padre, muy importante. Luego, miren, medidas como la renta básica, el ingreso ciudadano, creo que nunca van a generar un consenso ex ante, sino que se va a generar un consenso ex post. O sea, va a ser muy difícil que la gente esté de acuerdo. Ahora sí, ya nos convencimos, 50 experimentos, 800 tomos de evidencia, y es momento ya de empezar a plantearlo. Creo que las medidas de política transforman también los hábitos y las mentalidades sociales. Crean un escenario nuevo para el que mentalmente no estamos preparados. Yo les recomiendo, les sugiero, un tema de investigación. ¿Cuál fue el debate en México cuando se introdujo la pensión de adultos mayores de la Ciudad de México? Eran muchos de estos argumentos. Es infinanciable, los viejitos tienen que conseguir trabajo porque eso los dignifica. Entonces ahí los tenemos en los supermercados, no, de veras. Va a quebrar las finanzas públicas, etcétera, etcétera. Déjenme decirles que yo fui muchos años funcionario del gobierno de la ciudad y a mí me tocó el proceso de implementación de la pensión de adultos mayores. Yo vine incluso de la administración anterior y cuando yo vi eso, ¿saben qué dije? Claro, esto es infinanciable. Yo dije, pues esto no se va a poder hacer, hombre. No hay posibilidades. Se logró financiar a través de una lógica de reingeniería del gasto público, que tiene sus virtudes, tiene sus limitaciones. Pero miren, yo les puedo garantizar que cuando inició la pensión de adultos mayores, el presupuesto era cero. No es de que llegó de que había ahí una gran cantidad, sino que de cero. Entonces se redirigió el presupuesto e inició con una fase gradual, 150,000 adultos mayores de 700 pesos, se acordarán, y finalizó ya a los 3 años con una cobertura prácticamente universal de los 70 años y más. Y en ese momento empezó a adquirir una legitimidad que no tuvo cuando empezó a implementarse. Acuérdense que había gente, izquierda incluso, que decía, no, a mí que no me confundan con pobre, yo no quiero que me den la tarjeta. 3 años después se dio un vuelco en la opinión pública tan interesante que déjenme contar esta historia que es muy interesante. Se presentó una iniciativa para convertirlo en un derecho. ¿En qué sentido? En una garantía, para que no fuera una medida de política que llega otro gobierno y la quita o la modifica simplemente por un acto administrativo. Yo tengo responsabilidad en que sea un derecho, por cierto. Entonces tiendo a defenderlo, me parece que fue una cosa importante. La iniciativa no se votó, cambió la Asamblea Legislativa, obtuvo mayoría, en ese caso era el PRD, solo el PRD votó a favor. El PAN y el PRI y los demás dijeron, está muy pesado votar en contra, pero mejor nos abstenemos. Siguiente legislatura, 3 años después, llega una diputada del PRD y propone bajarlo a 68 años. Y en este caso el PAN se opone y dice, no, a 65. Entonces yo dije, ¿cómo se dio esta transformación? De que unos años antes era oposición a la idea misma y 3 años después era oposición a que no era suficientemente generoso, amplio. ¿Por qué? Porque se había cambiado el consenso social. O sea, porque ya era políticamente malo oponerse e incluso no ser suficientemente ambicioso. Entonces, yo creo que el elemento aquí no es lograr, y voy a lo de la gradualidad, su implementación de un día para otro, que no es posible. Pero pensemos contrafactualmente qué hubiera pasado si hace 20 años hubiéramos iniciado con un esquema de construcción de renta básica en la lógica de las transferencias monetarias. Muy probablemente el esquema y la situación de pobreza del país sería diferente. Y miren, en medidas transformadoras lo importante es el primer paso. Dado el primer paso, se genera un reordenamiento de las prioridades sociales, las mentalidades, etcétera, que abren un espacio muy importante a la profundización de estas medidas. Y finalmente, con respecto a la migración, yo pienso, incluso interesante lo dice el libro de Philippe, de cómo se podría ir creando en diferentes países con diferentes montos, que sí puede ser un factor que ayude a
mitigar el efecto expulsión de la migración. Ahora, la gente no migra solo porque haya pobreza, migra porque hay diferenciales de ingresos y salariales muy grandes entre los países. O sea, no es porque no tienes agua potable que entonces te vas a los Estados Unidos. No, eso puede pesar, pero el hecho de que allá se ganen 8 veces más que aquí es un instrumento muy poderoso para estimular el proceso de migración. El verdadero efecto llamada no es el estado de bienestar, es la desigualdad entre países. Y yo creo que amortiguar esa desigualdad entre países podría ser un elemento muy importante y efectivamente un ingreso garantizado en las zonas, los países más pobres, en las zonas rurales. Es una cosa importante el papel que puede tener en términos de la nueva ruralidad, este tipo de lógicas. Creo que podría ayudar a mitigar la urgencia y en alguna medida también el atractivo de la migración. Es lo que yo podría decir, pero es un debate que pues, evidentemente va a continuar. Gracias. Gracias. Fueron muy buenas preguntas y algunas ya fueron atendidas por Pablo. Yo agregaría un par de cosas a lo ya dicho. Uno es, ¿cómo sería? La pregunta de cómo sería la gradualidad. Bueno, hay formas. Una, evidentemente, pudiera ser que se implementara la renta básica para realmente universal con muy poco dinero y que se fuese aumentando la cantidad de dinero. Esa es una forma que quizá sería de inicio demasiado bajo y a lo mejor no sería algo deseable, tendría implicaciones, pero es una forma posible de avanzar. La forma que está planteando John Scott de avanzar en el estudio que les digo que realizó para nosotros, en realidad empieza por fijar un umbral de ingresos de renta básica y complementar los ingresos que hoy tienen las personas. No es el esquema deseable y la gente que propone, los que son más feroces del tema de la renta básica como algo que sea independiente de lo que reciben los demás, pero es una forma que plantea y que el costo de eso es menor. Es decir, lo único que dice es cerremos una brecha respecto a un nivel de ingresos que queremos tener como básico. Esa es una posibilidad, estima sus costos y dice, si vamos con alguien y nos dice, yo obtengo ingresos por 1,000 pesos y se fija como mínimo ingreso 2,000 pesos, pues te damos otros 1,000 pesos para que tengas un ingreso al menos de 2,000 pesos. Puede discutirse si eso si eso coincide con la visión, pero lo cierto es que tiene la ventaja y la virtud de que pues es mucho más accesible en una primera instancia, que implicaría un proceso la contra, por otro lado, tiene que ver con el tema de la implementación, porque eso lo hace más costoso, evidentemente, porque implica focalizar de alguna manera en los individuos. Entonces, digamos, por eso digo que es un balance entre alternativas, pero se puede plantear de distintas formas, se pueden poner algunos otros requisitos, un poco como operó, por cierto, la gradualidad finalmente en el tema de la pensión universal de la Ciudad de México, por cierto, fue a final de cuentas poner un requisito que no excluía a nadie por sí mismo, pero sí excluía en la práctica, que era el tema, por ejemplo, que fueran yo recuerdo también la discusión, todo el mundo decía, pero ¿por qué Slim va a tener derecho a una pensión universal en la Ciudad de México? Pero bueno, si va a su centro de salud a registrarse y tal, pues tendrá derecho a la pensión universal. Slim, y como muchos otros de clase media y media alta, pues no saben ni dónde está el centro de salud correspondiente y jamás irían, aun si supieran dónde está. Entonces eso de alguna manera permitió una focalización inicial muy interesante. Eventualmente fue creciendo la focalización porque se fue haciendo esta cuestión social de aceptación, donde ya mucha gente decía, pues sí es un derecho y si yo puedo tenerlo, pues no tengo ningún problema ya en ir a un centro de salud y registrarme y tal. Entonces, bueno, así pasó. Entonces hay mecanismos como de autoselección que de alguna manera pueden ayudar a que la implementación no sea en un principio tan costosa, pero en fin. Mencionabas también el tema de que no necesariamente requiere una reforma tributaria y que podía ser el tema del petróleo. Bueno, ese tema, por cierto, lo planteó y me pareció también en su momento muy interesante cuando lo planteó Paul Segal. Fue el primero que yo recuerdo que dijo, que es un profesor ahora en la London School of Economics, que dijo, pues en México, ¿por qué no se reparten los beneficios del petróleo como si fuera un dividendo? En Irán tiene una cosa parecida. Entonces, pero él lo planteó inicialmente para el caso de México, lo recuerdo.
Me parece muy bien. Me parece, de hecho, una forma de hacer, de hecho, una empresa pública que sea una cosa que es propiedad de la nación, en principio distribuir los beneficios de eso de manera pública. Ahora, claro que eso no resuelve el problema, porque si tú usas los recursos que ahora existen del petróleo, pues descobijas del otro lado. Entonces, a lo mejor se puede hacer gradualmente a que nuevos ingresos futuros de eso se canalicen íntegramente, lo cual me parecería muy lógico y muy deseable, una posibilidad de la forma de implementarlo gradualmente. Eso sí me parece una forma viable, con el problema pues, evidente de que eso pues, eventualmente se puede acabar. Entonces tiene uno que tomamos pensar el tema de la sostenibilidad, ¿no? Pero insisto, me parece una forma razonable hasta cierto punto de empezar a pensar cómo implementarlo. Preguntaba el compañero si no una reforma fiscal que permitiera financiar esto daría lugar a fugas y que la gente se fuera a recursos fiscales. Mira, la gente se va de tomos a paraísos fiscales hoy en día. O sea, lo que sabemos en América Latina, a pesar de que no se graba tantas cosas, o sea, en México no tenemos un gravamen a las herencias, no tenemos un gravamen a las ganancias de capital, el gravamen a los dividendos es muy bajo. A pesar de todo eso, vemos cada vez que salen los documentos de paraísos fiscales, que están en los paraísos fiscales las grandes riquezas de este país. Y se van porque pueden hacerlo y porque aún así eluden los pocos impuestos que podrían pagar. Ahora, yo sí creo que una reforma fiscal en ese sentido, que implicara algún impuesto, digamos, ganancias de capital que hoy en día no funciona como debería, no creo que eso necesariamente haga que se vayan a ir más. De hecho, los que no se van es casi porque no pueden ya hacerlo. Y creo que eso se puede combatir de manera, no diría sencilla, pero sí con mucha voluntad política. Creo que esa es una cuestión que haría falta pensar en una reforma fiscal para poder ser implementable y que tenga efectos reales. Tendría que tener mucha voluntad política para efectivamente combatir esa posibilidad que existe y que es muy real. Pero como decía antes, en realidad esta idea de que se pueden ir, por ejemplo, parte de la idea recuerdo este ejemplo de Gerard Depardieu cuando le subieron los impuestos en Francia y dijo, y se hizo ruso, ¿no? Se nacionalizó ruso. En realidad se equivocó, tenía que haberse nacionalizado mexicano, porque si en algún lugar no iba a pagar impuestos era en México, porque aquí no hay esos impuestos que le querían cobrar en Francia. Pero insisto, eso es porque aquí hay tal escasez de impuestos, sobre todo para la gente de mayores ingresos, y que todo el tiempo amenazan con que si hubiera más impuestos se podrían ir. A ver, quiero verlos yéndose a Estados Unidos, donde se graban las herencias y donde se graban las transferencias intergeneracionales. A ver si se van. Pues no se van a ir tan fácilmente, no a Estados Unidos por lo menos. Se podrán terminar yendo, como decías, a los paraísos, pero eso se puede combatir realmente de otra manera y sobre todo con mucha voluntad política. Entonces, no siento que eso debería limitarnos plantearnos la posibilidad de hacer una verdadera reforma fiscal que de alguna manera financie cosas como esta, ¿no? Y creo que con eso cubro las otras preguntas que no habían sido atendidas. Y sí, se cambiaría el concepto de trabajo, coincido con lo que decía Pablo, radicalmente, porque no todo el trabajo tiene estas características que ya describió él. Y luego el trabajo asalariado pues puede ser asalariado, pero no es remunerador, ¿no? En el sentido estricto, y entonces podría dar lugar a un cambio en la concepción de la idea del trabajo misma, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Pablo. Pues no nos queda más que agradecerles a ustedes de veras sus preguntas, su inquietud por el tema. Obviamente muy agradecidos todos porque esté aquí con nosotros el profesor Philip Amparis. Es decir, creo que tendríamos que hacerle mucha propaganda a su libro para que se entienda muy bien de qué estamos hablando. No sé, organizar sobre todo personas que saben tanto del tema, presentaciones, en fin, ¿no? Pero sí divulgar esta idea que es realmente importante, como lo dijo el profesor Amparis y lo han dicho Pablo y Gerardo. Y creo que con esto terminamos este seminario y dándole las gracias obviamente a Pablo Larrañaga y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por tener la idea de hacer este seminario que realmente yo creo que hemos aprendido todos muchísimo. Muchísimas gracias de veras por su atención. Al contrario, por ustedes.